Bienvenidos a este estudio bíblico, creado para todos los que aman la palabra. Fuente de Vida te da la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bendiciones, les mando un saludo a todos. Y bueno, este es el tercer capítulo de este curso. Y hoy vamos a hablar de las raíces griegas y hebreas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que bienvenidos a todos. ¿Qué les parece si empezamos con una oración esta tarde? Le damos gracias a Dios por sus vidas y vamos a orar. Gracias te damos, Jesús, por este momento. Bendecimos la vida de cada discípulo tuyo que está conectándose para recibir tu palabra, Señor. Queremos ser fieles buscadores de la verdad, como Natanael, un verdadero israelita en quien no hay engaño, como los bereanos que tenían la costumbre de escudriñar las escrituras para verificar si lo que les estaban enseñando era correcto. Queremos ser gente de verdad, queremos ser gente de la palabra, queremos ser gente que se apega a los estándares bíblicos y no a los estándares de este mundo, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos que están conectándose. En especial te pedimos por aquellos que están atravesando una situación de enfermedad y pido tu fortaleza sobre cada hermano en Cristo que nos está escuchando y que podemos estar ministrando esta noche, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, la exégesis tiene que tener una armonía contextual con todo el consejo de Dios que está de Génesis a Apocalipsis. Muy bien. ¿Cómo llegó la Biblia? Porque estamos analizando que la Biblia es la palabra de Dios y tenemos que encontrar y analizar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos más de 150 versiones de la Biblia en español? Más de 150 versiones de la Biblia en español. Entonces, ¿cuál es la correcta? La Biblia ha sido traducida a más de 1100 idiomas y dialectos. Ahora, para que entendamos cómo podemos acudir a los originales de la Biblia, tenemos que entender cómo llegó la Biblia hasta nuestros días. ¿Ok? El Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia. Inspiró a los escritores de la Biblia, a Moisés, a David, a Salomón, a los profetas, a los apóstoles. El Espíritu Santo inspiró. Por eso dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada. Dios no escribió la Biblia. Lo único que Dios escribió de la Biblia son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos los escribió Dios directamente con su dedo. Con su dedo escribió Dios los 10 mandamientos. Esa es la única porción de la Biblia que Dios escribió. La primera parte de Apocalipsis, Jesús la dictó al apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, Jesús le dice a Juan, escribe a la iglesia fulana de tal y dile, Jesús dictó la Biblia. Digo, el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Hay inspiración por inducción. La inspiración por inducción es cuando David estaba atravesando problemas y él escribía de sus problemas, pero resulta que al final era una profecía de los sufrimientos de Cristo, el Salmo 22. En el Salmo 22, David escribe, me han horadado las manos y los pies, me han rodeado fuertes toros de Basán, perros, jauría de perros me han rodeado. Y David describe los sufrimientos de Cristo en la cruz. Es una profecía por inducción, es inspirado David a través de una situación, pero él no sabe que está profetizando. Él simplemente está viviendo y está escribiendo. Entonces, es de inspiración divina. ¿Cómo sabemos que hay inspiración divina?
Bueno, hay una serie de reglas que pusieron los eruditos judíos antes de Cristo para compilar el Antiguo Testamento, y en el Concilio de Hipona también los padres de la iglesia compilaron el Nuevo Testamento. ¿Qué medidas pusieron? Bueno, son medidas, se llama canon. El canon, para que un libro sea inspirado, tenía que tener ciertas medidas. Por ejemplo, no podía ser un libro que contradecía a otros libros. Están los libros deuterocanónicos, y en el libro de Tobit, en el libro de Judith, en el libro de Tobías, usted va a encontrar una frase que dice, bueno, no sé si esto es así, pero así pienso que fue, y si me equivoco, perdónenme. Así lo escribe el autor. No es un libro inspirado. Usted no va a encontrar en el libro de inspiración divina que diga, bueno, a lo mejor es así. No. Usted va a encontrar esto, así fue. Una autoridad. Y hizo Dios, separó Dios el cielo de la expansión de la tierra, le llamó a lo seco tierra, y a las aguas le llamó mar, y así fue. Hay una categórica afirmación de cómo fue. O sea, en los libros inspirados no hay margen de error. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Inspira a los santos hombres de Dios. Los santos hombres de Dios hablan en lenguaje humano a su generación y escriben para las siguientes generaciones. Lo preservan para las siguientes generaciones. Eso lo dice la Biblia, 2 de Pedro 1:20. Muy bien, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 1 de Pedro 20. Otras versiones dicen, sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Eso se llama eisegesis. La Biblia, lenguaje sencillo, pero antes de que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Otra versión dice, pero deben saber ante todo que nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura. Otra versión dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia. La versión Dios habla hoy dice, pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según su propio parecer. Y hay varias versiones que enseñan que no podemos hacer eso con la Biblia. Ok. Dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces hay una inspiración. Entonces, tanto Moisés como Josué, como los profetas, como Esdras, como Nehemías, como Daniel, estos hombres recibieron inspiración y predicaron a su generación en el lenguaje humano. Hebreo y arameo en el Antiguo Testamento, griego en el Nuevo Testamento y hebreo también en el Nuevo Testamento. Ellos predicaron en lenguaje humano. Pero luego escribieron sus inspiraciones, sus escritos inspirados los escribieron sobre materiales duraderos para que sea preservado a través de las generaciones. Luego surgieron un grupo de personas que se llamaban los copistas. Los copistas eran personas que se encargaban de transcribir los escritos originales que ya estaban envejeciéndose y deteriorándose, los copiaban a nuevos materiales y hacían muchas copias. Las sinagogas aparecieron en tiempos de la deportación de Babilonia. Cuando ya no había templo, en Babilonia aparecieron las sinagogas. Y en cada sinagoga había múltiples copias de los escritos de la Biblia. Esas copias las hacían los copistas. De ahí viene la palabra Biblia, porque la palabra Biblia viene de una isla fenicia que se llamaba Biblos, donde se vendían las pieles, donde se hacían los escritos, los rollos de los escritos bíblicos. Y entonces, usted no sé si los ha visto, son tremendos rollos de este tamaño,
Y cuando el líder de la sinagoga leía un pasaje, tenía que abrir el rollo en una tremenda mesota y empezar a leer, empezar a leer, empezar a leer, empezar a leer. Eso lo hicieron los copistas. La Biblia como la tenemos nosotros no apareció sino hasta el siglo XVI, porque antes del siglo XVI eran manuscritos. 250 años antes de Cristo se compiló el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la sumatoria de tres grandes grupos de libros. La Torá, que es el libro de la ley, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketubim, que son los escritos. Ahí están los Salmos, ahí están los Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Entonces, estos tres grupos se les llamó el Tanaj. El Tanaj es la Biblia hebrea o es nuestro Antiguo Testamento. Un grupo de 72 ancianos judíos, 6 de cada tribu, de las 12 tribus de Israel, se juntaron en Alejandría, 250 años antes de Cristo. Y ellos hicieron algo que los demás hebreos consideraron un sacrilegio. Tradujeron la Biblia, los escritos del Tanaj, los tradujeron al lenguaje griego. Y entonces apareció la Biblia en griego por primera vez 250 años antes de Cristo. Y a esa Biblia se le llamó la Septuaginta. ¿Por qué? Porque fueron 72 sabios que hicieron esa versión. La Septuaginta llegó al tiempo de Cristo y los apóstoles y era la versión que usaban los primeros cristianos. Cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo a la Septuaginta. Fue hasta el siglo IV que en un concilio en Hipona se compilaron los libros del Nuevo Testamento. Pablo no sabía que sus cartas iban a quedar en el libro sagrado de los cristianos. Pedro no sabía que sus cartas, ellos estaban escribiendo cartas, ellos no estaban pensando mis escritos van a ser escritos sagrados, no. Fue en el siglo IV, hubo un concilio y se definió qué libros estaban ya considerados inspirados. Había muchos libros en ese tiempo. Había evangelios de todo tipo. Había Apocalipsis de Pedro, Apocalipsis de Judas, esto, lo otro. Libros inventados. Y allá se definió cuáles eran los buenos. Y escogieron 27 nada más, los que tenemos nosotros. Entonces, ahí en Hipona, en el siglo IV, allá se le llamó al Tanaj o Biblia hebrea, se le llamó Antiguo Testamento, y a la compilación de los escritos apostólicos se le llamó Nuevo Testamento. Y nunca estuvieron juntos hasta el siglo XVI, cuando apareció la imprenta de Gutenberg. Cuando apareció la imprenta de Gutenberg, se juntaron todos los 66 libros, pero antes estaban separados. Y una iglesia tenía Romanos, Primera de Corintios y Gálatas. Otra iglesia tenía Judas, tenía Apocalipsis y el Evangelio de Marcos. Y así con los escritos antiguos también. Hubo un hombre en el siglo V que se llamó Jerónimo el Estridón. Siglo V. Este hombre tradujo toda la Biblia de la Septuaginta, el Tanaj, y del griego, del Nuevo Testamento, la tradujo al latín. Al latín la tradujo, porque era el lenguaje predominante en el tiempo de él. Y a esta Biblia se le llamó la Vulgata Latina. La Vulgata Latina fue el libro fue la versión de la Biblia que la Iglesia Católica Romana adoptó como versión oficial y estuvieron prohibidas todas las demás Biblias en lenguaje coloquial por más de 1000 años. A mí no me tocó, pero a las personas que tienen más de 50 años, 60 años, a ellos les tocó escuchar misas en latín.
porque esa era la tradición que viene desde el siglo V. John Wycliffe tradujo la Biblia al inglés, pero la tradujo a partir de la Vulgata latina. La primera traducción que salió del original hebreo y del original griego, que gracias a Dios tenemos los originales, tenemos copias de los originales. El primero que hizo esta traducción fue Martín Lutero. Martín Lutero no tradujo la Biblia desde la Vulgata, porque usted tiene que entender algo. Cuando vamos a suponer que yo soy un traductor de la Biblia, ¿ok? Y yo estoy leyendo el escrito en griego. Ahorita voy a mostrarle una Biblia en griego. Aquí tengo un Nuevo Testamento en griego. Mire cómo es. El Nuevo Testamento en griego. Ay, no se entiende nada, ¿verdad? No entendemos nada porque ni siquiera los caracteres entendemos. Un traductor de la Biblia lee este documento, un documento en griego, y entonces yo veo una palabra y la tengo que traducir a otro idioma. En mi caso sería al español, en el caso de Lutero al alemán, en el caso de Wycliffe al inglés, y así en cada caso. Pero cuando yo leo un versículo, una palabra, esa palabra tiene muchos significados en los diccionarios hebreo, griego y arameo. Entonces, el traductor tiene que buscar la palabra que mejor aplique al contexto de la estructura de ese versículo. El problema es que las palabras cambian con el paso del tiempo. Y entonces la palabra que escogió Lutero en un momento dado puede ser que ya no se entienda hoy. Entonces, imagínense, Jerónimo el Estridón tradujo la Biblia al latín en el siglo V. Y en el siglo XIV, creo, o XV, John Wycliffe, en el siglo XIV, John Wycliffe traduce la Biblia al inglés partiendo de la traducción de Jerónimo. Entonces, obviamente Wycliffe se encontró con muchos problemas porque él solo hacía una transliteración literalmente del latín al inglés, latín, inglés, latín, inglés, latín, inglés, así se fue. En cambio, la traducción que hizo Lutero, él se fue al original, agarró una palabra y hay múltiples significados y uno tiene que escoger el significado que mejor convenga. Entonces, esto es un problema cuando leemos muchas versiones de la Biblia. Porque nosotros mayormente usamos la versión Reina Valera. Y Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, Casidoro de Reina escribió la Biblia en español, o sea, tradujo la Biblia al español en 1569. 1569. Y Cipriano de Valera hizo la revisión en 1582. Y la versión que más utilizamos es la versión 60, que se hizo la revisión en 1960. ¿Y por qué sigue vigente esa versión? Porque es la más apegada, doy fe. Es la más apegada que encontramos, es una de las mejores traducciones de la Biblia, de los originales, al texto original. Ok, entonces, esto puede ser un problema a la hora de estudiar la Biblia. Por eso usted tiene que tener acceso a los escritos originales. Tenga acceso a los escritos originales. Porque el contexto cultural, aquí algo muy personal. Esto tómelo con reserva porque esto es algo muy mío. Yo no confío mucho en las versiones actuales de la Biblia. ¿Por qué? Yo he leído algunos versículos en versiones que se hicieron ya en el siglo XXI y las encuentro un poquito contaminadas con el pensamiento, la ideología, la idiosincrasia del siglo XXI. ¿Por qué? Porque no lo traduce una persona. Un equipo de traductores buscan la palabra que mejor acomode
y ellos van a poner lo que ellos piensan que es. Entonces, a la hora de buscar y leer la Biblia, tenemos que acudir al original. Claro, tendríamos que estudiar griego y hebreo y arameo. Y ahora ya nadie le va a dar una clase de arameo. Y el griego que usa la Biblia es un griego que ni siquiera se habla hoy en día en Grecia, es un griego antiguo. El hebreo también, es un hebreo bíblico, antiguo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los diccionarios. Los diccionarios nos ayudan a entender. Por ejemplo, acá tengo, gracias a Leti Navarro que me lo regaló, le mando un saludo a Leti. Tenemos esta concordancia Strong. Mira qué tremendo librote. ¿Qué es esta concordancia? Una concordancia, usted quiere buscar una palabra en la Biblia y en dónde salen todos los versículos, eso se llama concordancia. Por ejemplo, si yo quiero buscar la palabra amor, voy a buscar la palabra amor. Voy a encontrar que la palabra amor aparece un montón de veces en la Biblia, pero aparece en Romanos, por poner un ejemplo, Romanos 8:39, dice, nada nos podrá separar del amor de Dios. También aparece en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Ok, aquí, en esta concordancia, la concordancia Strong, ¿quién es Strong? James Strong fue un estudioso de la Biblia, él hizo esta concordancia, hizo el diccionario Strong. El diccionario Strong es el diccionario de las definiciones griegas y hebreas. Él hizo este diccionario en 1890. Ya llovió. Me da gusto que haya sido en ese tiempo porque no está contaminado con la mentalidad moderna. Es un diccionario bastante bueno. Entonces yo acá encuentro en este libro, en esta concordancia, en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, me dice que es la palabra amor, es la palabra 26, la palabra strong 26. Entonces yo acá, este diccionario tiene 3 partes, tiene la concordancia bíblica y luego me trae las palabras en griego. Yo tengo que buscar la palabra griega para amor. Entonces voy a buscar la palabra 26. Ok. Y me va a dar el vocablo griego. Aquí está. Ágape, dice. O sea que la palabra original que escribió Pablo es la palabra ágape. Casidoro de Reina y Cipriano de Valera tradujeron amor, pero en la versión 1909 ellos traducían caridad. Nosotros a la palabra caridad hoy le damos otro significado. Para nosotros caridad es darle una limosna a una viejita en el centro. Para nosotros eso es caridad. Pero en el tiempo del siglo XVI, la palabra caridad significa un amor desbordado, un amor lleno de afecto. Por eso acá dice ágape, amor, afecto, benevolencia. Y mire que dice, festín de amor. Un festín de amor, un desbordamiento de amor. De tal manera amó Dios desbordadamente al mundo. Entonces, para mí esto enriquece el versículo, porque hay una pérdida sustancial del griego al español. ¿Por qué cree que la mayoría de las palabras científicas están en griego? Porque el griego es un lenguaje muy rico. Entonces, hay una pérdida de significado cuando el versículo sale del original griego y pasa a otro idioma. Hay una pérdida. Entonces, es bueno que tengamos los originales. Y acá en este pasaje yo encuentro que la palabra amor no se refiere a un sentimiento noble, lindo, no, hay un desborde. El amor de ustedes sea desbordado, dice Pablo.
sea un festín. Es lo que dice la concordancia de Strong, la concordancia de James Strong. Si nosotros nos vamos aquí está también el hebreo, si nos vamos al Antiguo Testamento, igual vamos a encontrar la concordancia. Bueno, pero mire qué tremendo es este libro. O sea, hay que saber usarlo. Es muy sencillo usarlo, pero para estudios es muy bueno usarlo. Pero yo quiero mostrarle otra herramienta que es la que yo le voy a aconsejar que usted utilice. ¿Ok? Tengo acá el Nuevo Testamento en griego. Tengo la Biblia interlineal, que la Biblia es una línea en español, otra línea en griego y otra línea en el significado. Pero son libros, son libros de papel. Quiero mostrarle algo. Muy bien. Este software que están viendo es un software que utilizo mucho para estudiar. Lo tengo en mi teléfono también. Lo tengo en la computadora. Y este software se llama Eastward. Aquí va a estar ¿quién le ayuda? Acerca. Ahí está. Eastward. Es este. Ok. Usted puede descargar este software. Es gratuito. Ese software está aquí. Aquí está la página de Eastward. Es esta. Eastward.net. Aquí está. Eastward.net. Y aquí tiene usted el link de la descarga. Es este. Ok. Muy bien. Si usted le da clic acá, usted va a descargar el software. Va a descargar, digamos, el software manejador, pero no va a tener versiones, ni libros, ni diccionarios, ni comentarios. No va a tener nada. Solamente va a descargar el puro software. Ok, usted descarga esta aplicación acá, la instala y va a estar vacía. Hay que ponerle los recursos. Una vez que ya está abierta, aquí está. Esta ya es la versión, digamos. Voy a darle clic acá para que usted vea los recursos. Muy bien. Aquí tengo mis Biblias. Estas son las Biblias. ¿Ah? Yo no tengo muchas instaladas porque no me gusta llenar la memoria. Ok, tenemos acá la Biblia, nuestro pueblo. A ver, vamos a ver este versículo, por ejemplo. Ahí está. A la piedad, afecto fraternal, amor. Así lo dice la versión 60. ¿Ok? Si yo voy a esta versión, la Biblia del Peregrino, dice a la piedad, el afecto fraterno, el amor. Si voy a la Biblia, la palabra de Dios para todos, dice al servicio a Dios, añádele afecto a sus hermanos en Cristo, y a este afecto, añádele amor. Si voy a la Biblia, el pueblo de Dios, voy a encontrar otra forma de traducir. Entonces tengo todas estas traducciones, ¿ok? Acá tengo los diccionarios, aquí abajo estos son los diccionarios, y aquí tengo los comentarios, ¿ok? Aquí abajo están las notas que usted puede hacer. Bueno, este es el software, así se ve con todo, y todas estas Biblias que están acá, todos estos diccionarios, todos estos comentarios, los tiene que buscar. Es decir, usted descarga el software y luego descarga los recursos. Usted pone allá en Google, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, acá está la concordancia Strong en papel, la busqué para los que lo quieran comprar en Amazon. Cuesta 813 pesos. Es esta, que es la misma que yo le acabo de mostrar físico. Ok, aquí en Google, vamos a poner acá, si usted pone recursos para Eastward, aquí está, recursos para Eastward, le van a salir un montón de páginas donde usted puede descargar, hay hasta pequeños videos que le enseñen cómo se instalan esos recursos. Así lo que tiene que hacer es primero ir acá, descargar este software y luego buscar los recursos, aplicarlos y cuando abra ya va a estar similar al mío. Yo realmente al principio tenía cientos de recursos, pero para mí yo dije no necesito tanto y yo quité un montón de Biblias, quité un montón de diccionarios y aún así me quedé con un montón. Así es como se ve el mío, pero usted puede hacerlo de manera diferente. Muy bien, voy a regresar al modo solo Biblia, acá. Quiero mostrarle algo de todo lo que le estoy compartiendo
Por ejemplo, acá tengo la versión Reina Valera 60. Vamos a buscar un versículo, por ejemplo, Efesios 4:11. ¿Ok? Es un versículo que es conocido por nosotros. ¿Ok? Dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ok? Y el Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Muy bien. Quiero estudiar y quiero saber qué dice la Biblia originalmente en griego. ¿Qué es lo que dice la Biblia originalmente? Entonces me voy a ir acá donde dice Reina Valera 60 y tiene un signo más. Este signo más significa que es una versión interlineal con números strong. Los números strong son los números de cada palabra en griego tiene un número. Cada palabra en hebreo tiene un número. Y entonces aquí vamos a verlo. Le doy clic y miren lo que pasa. Cómo se pone el versículo. Ok. Entonces ahora dice acá en el Efesios 4:12, a fin, vemos que la palabra G4314 es la palabra griega que traduce a fin. De perfeccionar, hay dos palabras que traducen perfeccionar. La G3588, que es un participio, y la G2677, que es la palabra perfeccionar. La letra G, es la letra que dice griego, es la concordancia Strong en griego. Entonces, si yo le doy doble clic a esta palabrita, si yo me posiciono sobre el mouse, me sale un preview de la palabra. Ahí está. Dice G267, diccionario Strong. Es la palabra griega catartismos. Es la palabra que escribió Pablo. Pablo escribió esta palabra y Casidoro de Reina tradujo perfeccionar. ¿Qué significa? Mobiliario completo, perfeccionar. Estamos viendo que fue buena la traducción. El diccionario TUGI, que es otro diccionario, dice perfeccionamiento, equipamiento, capacitación. Me gusta la palabra capacitación. Entonces podríamos leer que los 5 ministerios tienen la finalidad de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Equipar también se puede usar esa palabra. El diccionario Swanson dice equipamiento completo, suficiencia, preparación, entrenamiento, que califica totalmente. Fíjese todo lo que dice. El diccionario Vine del Nuevo Testamento denota de una manera muy semejante un ajuste o plena preparación a fin de perfeccionar, para perfección, para el perfeccionamiento. ¿Ok? Fíjese todo lo que significa esta palabra. Si yo me voy acá al diccionario, al multiléxico, a ver, no, es que no le di clic. Le voy a dar clic a perfeccionar, aquí. Doble clic le doy y luego me voy al diccionario. Y en el multiléxico me sale que esta palabrita es catartismos. Y entonces yo puedo hacer un estudio más completo del versículo. Y pues yo acá veo que no hay problema, que está bien. Pero yo he encontrado algunas imprecisiones en la traducción, incluso de la versión Reina Valera. Voy a darle un ejemplo. Por ejemplo, voy a irme acá. A ver, voy a regresar a la versión normal. Y yo quiero mostrarle un versículo que está en, ¿dónde lo puse? 1 Corintios 11, 27. Ok. ¿Qué es lo que dice nuestra Biblia? Dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Muy bien. Esta palabra acá, indignamente, es una palabra importante porque hemos desarrollado pues toda una teología alrededor de esta palabra. ¿Qué es lo que decimos? Bueno, si usted está en pecado, hermano, pues no participe de la Santa Cena. En algunas denominaciones, los pastores le dicen a ciertos feligreses, usted no puede participar, o se les cierra la entrada a ciertas personas por esta palabra, indignamente.
Ahora, esta palabra la tradujeron hay que recordar que esta es una traducción. Pero yo me sorprendí cuando voy al original. 1 Corintios 11:27, si me voy al original, voy a ver que dice que cualquiera que comiere de este pan indignamente, acá es la palabra G37.1. Aquí está, esta palabrita. Ok, le voy a dar doble clic y me voy a ir al diccionario y voy a ver qué es la palabra anaxios. Y mire qué significa anaxios. Significa irreverentemente. Y si analizamos el contexto de Pablo, vamos a entender que esta palabra irreverente cabe mejor que indignamente. También significa indignamente. O sea que la traducción no es del todo equivocada. Solamente yo le llamo, es una imprecisión. Porque en el contexto, voy a regresar al versículo, en el contexto estamos viendo que la gente hacía un relajo, incluso algunos se emborrachaban. Y entonces Pablo dice, hey, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, la traducción a mi juicio más precisa es irreverentemente. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos gente en la iglesia que, acusados por sus conciencias, porque saben que tuvieron una semana no muy buena, que cayeron en la carne, que se enojaron, pero son honestos en su búsqueda del Señor, llega el día de la Santa Cena y no participan, porque ellos dicen, soy indigno. Y seamos honestos, ¿cuántos son dignos? ¿Cuántos realmente serían dignos? Pues yo creo que nadie calificaría. Pero las personas acusados por sus conciencias dicen, yo soy indigno. Y entonces no participan. Cuando Jesús dijo, bebed de ella todos. Pero la palabra original dice irreverentemente. Entonces, ¿qué es irreverente? Es alguien que no le está dando la seriedad a ese momento. Entonces vamos a pensar que un hermano está contrito y está triste y dice, chispas, yo fallé, no soy un buen cristiano y no voy a tomar porque soy indigno, y no participa de la Santa Cena. Luego tenemos otro hermano que no pecó, no hizo nada y participa, pero está mirando su celular, está mirando cuántas veces gira el ventilador, está mirando el reloj para ver a qué hora se va, y él participó. Entonces, ¿a qué se refiere esta palabra? O sea, mire cómo una pequeña palabra cambia el sentido de todo un versículo, de toda una doctrina, de toda una enseñanza. ¿Por qué? Porque en el contexto, acuérdese que Casidoro de Reina era un monje católico. Y él traía una enseñanza. Entonces, cuando él traduce el Nuevo Testamento al español y se topa con esta palabra, él se encuentra con una lista de significados y él tiene que escoger el significado que él considera que es el más adecuado. Pero nosotros, ya teniendo acceso a los originales, podemos entrar y verificar si hay más significados. Por ejemplo, mira qué dice el diccionario Swanson, inapropiadamente. Inapropiadamente definitivamente significa otra cosa que indignamente. De manera inadecuada. ¿Okay? El diccionario Vine dice, participar indignamente de la cena del Señor, esto es tratándola como una comida común. Acá lo dice. Tratándola como una comida común, entonces aplica más irreverente que indigno. Para mí aplica más, o sea, la palabra que debió haber sido traducida es irreverente. Eso es lo que yo personalmente pienso. Pero ¿cómo podría yo saberlo? ¿Cómo podría yo saberlo si yo no tengo acceso a los originales? Entonces, los escritos originales me van a proporcionar
la palabra genuina que escribió Pablo, que escribió Pedro, que escribieron los evangelistas, y voy a tener acceso a un diccionario, ya sea electrónicamente o físicamente, de James Strong, un hombre que estudió para eso, vivió en el siglo XIX, un tiempo donde no había tanta contaminación como la vemos hoy, y entonces esta concordancia viene a ser un tesoro para la iglesia. Este diccionario de palabras griegas y hebreas viene a ser un tesoro. Entonces, no podemos olvidarnos que aun cuando leemos que a mi juicio es la mejor versión en español, que es la Reina Valera 60, aún allí hay errores. Aún ahí hay, digamos así, imprecisiones. Y entonces nosotros tenemos que entrar, verificar los originales, griego, hebreo. La palabra cuando dice la palabra tarde en Génesis dice que fue la mañana y fue la tarde un día, fue la mañana y fue la tarde un día. La palabra tarde en el original hebreo es la palabra crepúsculo. Es diferente, porque nosotros hoy le llamamos tarde. ¿Cuándo usted dice buenas tardes hoy? Decimos buenas tardes después de las 12 del día. A las 3 de la tarde decimos, pues es la tarde, son las 3 de la tarde. ¿Y por qué? Porque esa palabra evolucionó su significado con el paso del tiempo. Entonces habría que adecuar el versículo a su contexto original. Entonces la palabra crepúsculo, entonces debiera de decir, fue la mañana, el amanecer y el crepúsculo. Ahí se completó un día. Entonces, claro, son detallitos que son muy irrelevantes. Yo lo sé, no estoy hablando de una doctrina esencial, pero nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho a entender, a estudiar, a saber cómo hacer una buena exégesis de un versículo. Así que yo le animo, ya le di la dirección de la página web, descargue el software, la versión para Android se llama MiceWord, la versión para Windows se llama EaseWord y la versión para iOS también se llama EaseWord. Usted descarga el software, es gratuito, pero está vacío. No tiene Biblias, no tiene concordancias, no tiene diccionarios, no tiene comentarios. Entonces usted tiene que darse la tarea de buscar. Hay paquetes, ahí están allá. Pues yo veo, no sé, en el copyright, ahí sí no puedo decirle porque yo veo que en las iglesias están dando los paquetes. Entonces usted descarga un paquete, lo aplica y ya tiene Biblias, tiene que descargar la versión, el software trae la versión King James en inglés, la trae ya por default, trae la versión King James en inglés y trae la versión King James en inglés con números strong. Entonces yo al principio no existía la versión en español con números strong. Entonces yo estudiaba la Biblia con una versión en español y cuando quería buscar un significado me pasaba la versión en inglés, buscaba la letra, el número del strong y me iba al diccionario strong para saber el significado. Pero hay que saber un poquito de inglés también. Pero ahora, gracias a Dios, ya existe la versión en español Reina Valera con números strong. Así que yo le animo, esto antes del siglo XXI solo lo podía usted tener con una cosota de estas. Y antes del siglo XX era totalmente inaccesible, solamente se encontraba en algunos conventos. O sea, tenemos un acceso tan tremendo a los originales
Yo desde mi celular, hermano, en mi celular tengo los originales, los escritos originales de la Biblia, con el diccionario Strong. Y puedo yo abundar, entender mejor un versículo. Y entonces ahí usted hace una exégesis y va a darse cuenta cómo muchas de las herejías que han salido en la iglesia mormona, en los testigos de Jehová, la iglesia católica, han partido muchas veces de malas interpretaciones de la Biblia. O sacar versículos fuera de su contexto, o hacer eisegesis en vez de exégesis. Y eso ha acarreado muchos problemas y mucha gente, desgraciadamente, no son honestas consigo mismas, no tienen un pensamiento crítico, creen lo que les dicen, confían ciegamente en sus religiones, ciegamente en sus líderes, y bueno, los están conduciendo a una inestabilidad espiritual y a un destino incierto. Oh, vamos a estudiar, hermano. Vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a ser como los bereanos, vamos a ser como Natanael, vamos a ser como Lutero, vamos a estudiar. Hasta ahora solo hemos visto letra. Y Pablo era un erudito bíblico. Pablo era un hombre letrado. Pablo era un hombre, un exegeta. Pablo era un gran amante de la escritura. Pero cuando vino el Espíritu Santo, wow, la revelación es el siguiente nivel. Ame la palabra, ame la escritura, ame la verdad, para que el Espíritu Santo le dé revelación. La revelación es el entendimiento pleno de una verdad, cuando usted ya puede palpar, tocar esa verdad. Wow, es otro nivel. Si usted cumple su amor por la palabra, su amor por la verdad, si usted ama la escritura, si usted ama el estudio de la Biblia, Dios le va a dar revelación. Eso viene del Espíritu. Eso viene del Espíritu. La revelación es una iluminación. Cuando un versículo sale. Lutero decía que cuando él estudiaba la Biblia salían las palabras y empezaban a bailar junto a mí las palabras. Obviamente hablaba en un término metafórico, pero él se maravillaba. Estuvo muchos años recluido en el castillo de Wartburg. Allí es donde tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Y hasta el día de hoy, la versión de Lutero es la base del idioma alemán que escribió él en la Biblia. Así que vamos a amar la palabra, vamos a amar la palabra. El tema de la revelación, de cómo el Espíritu Santo va a soplar. Por eso usted me ve que yo siempre estoy diciendo memoricen, 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 estudien, lean, memoricen, porque aunque usted lo haga como lorito, pero llénese cuando venga el Espíritu Santo y sople sobre todo eso. Wow. Wow, es tremendo. Va a vivificar. Todo lo que usted ha memorizado va a cobrar vida. Amén. Gracias, gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo. Gracias Padre. Bendigo esta tercera entrega, este curso. Lo pongo en tus manos. Bendecimos, Padre, el arranque de Escuela de Discípulos el domingo. Declaramos que tu palabra es predicada, Señor. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos, la vida de los alumnos que entran en nuevo ingreso, Padre. Te doy gracias, Jesús. Gracias. Bendigo este momento, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Gracias por estar aquí. Estamos en contacto. Cualquier duda, no duden en escribirme. Con mucho gusto voy a contestarles. Bendiciones, hermanos. Un abrazo fuerte para todos.